entrevista el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Eury Andújar, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, uno de los gremios legendarios y más combativos que ha tenido, gremio profesional que ha tenido la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ramón, muchas gracias. Buenos días, señor Andújar, bienvenido a Telematutino. Gracias, gracias. Bien, conversábamos en el programa de la actividad ayer de la Asociación de Industria con los candidatos, pero ustedes también van a hacer lo mismo, con la diferencia que ustedes van a incluir a todos los candidatos. Correcto. Es decir, ¿cómo ha sido y cuál es el calendario que tienen preparado? Bueno, entrar un poco en contexto, la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera, ya por tradición, ya de años, muchos años atrás, tiene una apertura, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con todos los temas de debates importantes, y más cuando se trata de los candidatos presidenciales. En el 2020 iniciamos el almuerzo con los candidatos para conocer sus propuestas en torno al proyecto de desarrollo, en el proyecto de todo lo que tiene que ver con el tejido productivo nacional. Y lamentablemente solamente pudimos recibir justamente al presidente Luis Abinader, porque ahí vino la pandemia y todos los actos que tenían más de 50 personas fueron prohibidos. Entonces por eso ya no pudimos tener los otros candidatos, pero ya eso viene de muchos años atrás. También el año pasado pues se nos acercan allá a la asociación, lo primero con los precandidatos a senadores, a síndicos, a diputados, los recibimos allá y realmente ellos hacen su propuesta y es un tema interesante porque ahí se forma un debate de pretensiones que nosotros tenemos o como grupo empresarial necesitamos de las transformaciones, sobre todo de lo que tiene que ver con el Senado, y quizás en su programa no estaba esa prioridad, y escuchar directamente de las personas afectadas o de los grupos afectados, pues pueden cambiar en torno a su proyecto o su propuesta de gobierno. Nosotros iniciamos, el año pasado le hicimos la invitación prácticamente a todos los candidatos presidenciales, y nosotros sí somos inclusivos, porque nosotros ya incluimos a las mujeres que son candidatas presidenciales. Por ejemplo, ya tuvimos el pasado, hace unos 20 días tuvimos a Virginia Antares de la Opción Democrática, que tuvo una presentación magistral. Por igual, hoy tenemos ya al mediodía al doctor Leonel Fernández, que lo recibimos allá en el Sheraton, en un almuerzo que vamos a tener también el día 17, lo vamos a tener con María Teresa de Frente Amplio, y el día 2 vamos a tener al presidente Luis Abinader. La temática es la misma, escuchar de ellos sus propuestas en torno a todo lo que tiene que ver con su plan de gobierno, con todo lo que tiene que ver con su proyección en cuanto a los temas de interés nacional, sobre todo tantos temas que están inconclusos, que tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo del país. Y nosotros queremos hacerle nuestra propuesta, pero también oír de ellos cuáles son sus propuestas que tienen si resultan ganadores en un próximo torneo electoral. Bueno, en el día de ayer la Asociación de Industria hizo un evento y participaron 3 de los candidatos presidenciales. Sí. Y todos se enfocaron obviamente en la industria y en lo que debe hacerse para que tengamos una robustecida industria nacional y por ende eso contribuya a la solidificación del país en todo el sentido de la palabra, económico, de desarrollo, etcétera. ¿Qué le parecieron a ustedes esas disertaciones y el contenido de la misma y versus lo que es la realidad actualmente de la industria? Sí, realmente fueron buenas presentaciones, un evento realmente muy importante porque conmemora el día de su 57 aniversario y aparte de eso también el día de la industria. Realmente en un contexto más amplio, la industria de la República Dominicana ha tenido que sufrir grandes embates económicos, sobre todo con las aperturas, y las empresas han tenido que transformarse para ser competitivas. Porque nosotros Herrera inicia al principio de los 70, ¿verdad?, como Asociación de Industria de Herrera, donde fue un proyecto de sustitución de importación. Ya ese no es el caso. Ahora mismo lo que hay que tratar nosotros es poder exportar, porque para que un país se pueda desarrollar, no hay ningún país que se haya desarrollado, no viene a la memoria ahora, sino un desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque el desarrollo industrial es lo que permite la transformación y la creación de la riqueza, tanto para el país como para la sociedad, y en términos generales la industria ha sido el pilar desde siglos atrás, y de ahí viene que la revolución industrial fue lo que cambió el mundo. No vamos a mencionarle todo lo que dijeron cada uno de los candidatos que pusieron ayer en la Asociación de Industria, porque fueron muchas propuestas, pero sí quiero darle la oportunidad a usted que nos diga, además de lo que usted ha dicho, qué hay que hacer
justamente para dar ese salto y tomar las riendas? Porque por la apertura usted dice que hemos perdido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesita actualmente la industria para impulsarse hacia adelante? Nosotros necesitamos mayores incentivos en términos generales. Incentivos. Incentivos, vamos a hablar, quiero poner entre Pues paréntesis. es una mala palabra ahora, Sí, incentivos. es una mala Exactamente. palabra, pero vamos a hablar de los incentivos. Por ejemplo, hay un proyecto de Proindustria, de desarrollo, por ejemplo, industrial. No es incentivo propiamente dicho que le regalen nada ni que le presten nada. Solamente una facilidad, por ejemplo, bancaria, ya es un incentivo. Y no están regalando nada. Facilidades, por ejemplo, de la tramitología que hay en muchos procesos. Cuando usted tiene, por ejemplo, que hacer lo que se llama una deducción, por ejemplo, por una inversión de capital intensivo, que puede hacer una depreciación acelerada, eso es un incentivo, pero no está perjudicando al fisco en nada. No nos refiero a algo que se le otorgue. Sencillamente es prestar atención en las cosas importantes que impactan. Por ejemplo, vamos a hablar de las micro, que son las más difíciles, porque son las que no tienen acceso a los recursos. Una micro que recibe un préstamo de Promipyme, eso se está incentivando mucho y realmente qué bueno, es un programa muy interesante, pero la mayoría no pueden accesar porque hay una serie de trabas de documentación que necesita una micro y una pequeña empresa para poder accesar a esos fondos, que son fondos a veces de $1.000.000, 500,000 pesos, para poder ampliar su taller o para poder evaluar una nueva línea de negocio. O capital de O trabajo. el capital de trabajo, que es realmente difícil. A eso que me refiero como incentivo. No es que se le exonere de nada ni se le ponga nada. Sencillamente es una facilidad que se pueda, esos fondos de Promipyme y el fondo PYME del Banco de Reserva puedan ser canalizados de una manera como más, que no haya tantas restricciones en cuanto a lo que es quizás documentación que necesita. Y ahora se va a poner más difícil cuando entre ya lo que es los comprobantes fiscales. Porque si usted no cuenta, por ejemplo, con una autorización de la DGI, un banco no le puede prestar. O sea, eso son cosas que nos han tratado y son cosas muy importantes porque eso va a afectar de alguna manera el acceso a los créditos. Si hoy es difícil, cuando usted tiene, por ejemplo, un atraso, por decirle un mes que usted se atrasó, el sistema automáticamente le bloquea y usted tiene que darle una certificación para usted poder ir al banco y el banco poder desembolsar o siquiera aplicar un préstamo. Son cosas que tenemos que verlo en torno ya a una reforma fiscal que se nos avecina en este año, inminente, que va a afectar a todo el mundo. Esperamos que sea una reforma fiscal que justamente sea una reforma fiscal que no sea como siempre se ha hecho, tapando hueco, sino que sea una reforma integral, que aplique todos los sectores más amplios para poder nosotros ser afectados lo menos posible, porque si se afecta a la empresa, se afecta a la industria, se afecta al país. O sea, El tema eléctrico, que el presidente lo mencionó marginalmente. sí. Toda empresa, además de pagar una alta factura, debe tener una gran planta o dos plantas Y paneles solares. y paneles solares. Y seguridad. Que le van a quitar, parece que eso va en camino de quitarle. Por ejemplo, mire, ese tema ahora se está hablando ahora que, le voy a poner ejemplos de muchos de nuestros asociados que tienen paneles solares y, por ejemplo, instalaron 50 kilos de paneles solares y quieren hacer una ampliación ahora para tener el 100%, por ejemplo, de su empresa. Eso no es tan sencillo conseguir que EDESUR le autorice en el contador bidireccional que puedan hacer esa ampliación. Hay que pedir un permiso y ellos autorizar esa autorización. O sea, en vez de dar una facilidad para que el país completo, pues todo el que pueda tener energía autosuficiente, pueda tenerla, que yo sé que han quitado muchas trabas, habían más todavía, ya gracias a Dios ha mejorado bastante eso, pero hay unas amenazas que quieren cobrar hasta la potencia. ¿Usted sabe lo que es la potencia? La potencia es la cosa que yo me encuentro más absurda. Eso cuesta más que la tarifa. O pues yo, por ejemplo, en mi empresa yo pago de potencia lo mismo que pago de París de energía. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son los costos que representan que el 50% de mi energía la pague en potencia? Probablemente porque quizá en 20 minutos yo prendí todas las máquinas, que no es el caso. Pero usted lo prende un segundo o un minuto, automáticamente ya eso se le considera que en el año siguiente completo usted va a tener el mismo consumo de potencia. Eso es injusto, Óigame, usted prende una hora toda su planta, por ejemplo, y duplica la potencia por una hora en su empresa, y eso se le va a computar durante todo un año, pagando la misma potencia, aunque usted apague toda la máquina y no consuma 1 kilo. O sea, eso no es justo. Son de las distorsiones que hay. Vamos a una breve pausa, ingeniero Andújar, y volvemos porque todavía nos quedan
muchos puntos con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos honrados con la participación del licenciado, del ingeniero Eury Andújar, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Este año 2024, ingeniero, bueno, se han vaticinado grandes cosas para el mundo y para la República Dominicana. Estamos en un año preelectoral que se ha dividido, en un año electoral que lo han dividido en dos. Uno que es puramente campaña y otro, y que estamos como en la nube de quién va a ganar, y otro a partir de mayo, que es como la realidad de lo que va a pasar en el 2024. Y muchos tienen ciertos temores o están muy atentos en el segundo semestre de este 2024 porque se espera que independientemente quién resulte ganador en las elecciones del 19 de mayo, vendrá, nada nos despita, una reforma fiscal muy temida, porque siempre se grava determinados sectores, a menos que se haga integral y con muchas recomendaciones, que aquí no se ha hecho, excepto una exitosa que se hizo en el 92 y después fueron parches. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como empresarios, que sabemos que estudian, que se reúnen, hacen talleres, conversatorios, y deben estar ojo avisor de lo que va a ocurrir a partir del segundo semestre de este 2024? Sí, mira, indiscutiblemente que la reforma fiscal ya prácticamente es, como dice, la crónica de una muerte anunciada, como dice popularmente. Pero nosotros tenemos que afrontarla realmente como una realidad que ya nos viene. Y nosotros lo que esperamos es que, como tú dijiste, sea una reforma integral, que no afecte a un sector, no a lo más pobre, no más impuestos, o sea, aumento en cuanto a la barrera del ITEVI, o lo que yo entiendo que sí podría haber es muchas exenciones que hay que repensarla, unos incentivos que ya hay que retomarlo, y ya por ahí hay mucho dinero por donde recortar. Porque, y no quiero hablar de un sector en particular, pero todos sabemos, conocemos de incentivos que ya no tienen mucho sentido, o reducirse, no tienen que eliminarse, o cambiarlo para otros sectores que quizás haya que desarrollar, porque siempre hay sectores que el país y estrategias que hacen los países con sectores especiales. Yo no me voy a concretar a nada en particular, sencillamente porque las opciones que hay no son tantas y ya están bastante definidas. Lo que yo entiendo es que no se debe ampliar nunca, jamás, lo que es la base, por ejemplo, del ITEVI, que alguien se ha comentado de eso. Sí, una vez de bajar la tasa y ampliar la base. Sí, ampliar la base, o sea, muchos, por ejemplo, productos que están exentos, que ya pueden entrar, eso es cierto, aunque eso sabemos que afecta a los sectores de menor ingreso, pero hay que retomarlo y el gobierno, de hecho, tiene un gran reto ahora de consensuar con todos los sectores la manera que sea menos lesiva tanto al tejido productivo como a la población en general, sobre todo los más vulnerables. Está de moda ahora el tema del adelanto. Se han presentado varios proyectos, se dice. Ahora mismo Omar Fernández presentó uno, pero se han presentado anteriormente. El tema del adelanto del pago del impuesto sobre la renta. Y lo que eso significa para las empresas. Sí. Miren, el adelanto que uno hace realmente, yo entiendo que es lo más injusto que hay. Y doloroso. Y doloroso a la vez. Porque si fue bien claro un impuesto transitorio, como muchos de los impuestos que tenemos hoy en día que son transitorios pero se quedan definitivos, el adelanto que en su momento cubrió una necesidad puntual que había, se ha quedado fijo. El argumento del gobierno es que, o de la dirección, es que con esto es que el gobierno, vamos a llamar, cubre mes a mes, por así decir, parte de sus gastos. Y eso lo entendemos. Pero no, porque era transitorio. Sí, con el gobierno de Hipólito Mejía, y fue transitorio por la crisis bancaria. Entonces ahora no lo quieren desmontar porque saben que eso, vieron que era bueno, que se recaudaba mucho, pero como usted dice, es un retroceso y es injusto. No solamente es injusto, sino que hay muchísimas partidas, por ejemplo, ahí en el presupuesto, que se pueden reducir drásticamente, comenzando por el problema que hay ahora mismo con el financiamiento de las campañas. O sea, la cantidad de 2.500 millones de pesos que se van a gastar en un solo mes. Se van a evaporar. Estamos hablando de que tantos sectores, tantas
tantas prioridades que hay, que necesitan recursos, y nosotros tenemos que agarrar de nuestros impuestos para repartirlo, para hacer campaña, para hacer gasto, para hacer política. O sea, vamos a ser realistas. Solamente se quiere siempre ir por el mismo lado, pero por ejemplo, ahí hay un buen motivo ya para reducir. Ese aumento que hay ahora, que fue algo que se hizo en su momento, que se amplió al 5% en año electoral, eso es absurdo, nunca se había cumplido, de hecho. Pero ahora se hizo porque el gobierno tiene su, más con esto de denuncia que iba para la OEA, y lo hizo correcto, porque si van con el argumento de que lo están limitando económicamente a la oposición y hay un resultado desfavorable en mayo, ya está la cosa perfecta para decir que fue porque el gobierno no temperó en darle los recursos a la oposición. Pero independientemente de eso... Hay otras áreas donde se pueden recortar también el gasto, porque no es solamente aumentar el ingreso. Pero claro, en eso estamos de acuerdo. Hay muchísimas otras opciones de aumentar los ingresos. Que debería ser ese el planteamiento. Y por ahí el planteamiento que nosotros estamos ya con un proyecto que estamos haciendo para en su momento presentar nuestra propuesta. Estamos consensuando ahora con toda nuestra membresía, porque como nosotros somos una asociación que tenemos no solamente industria, sino que tenemos empresas, y dentro de las empresas diferentes categorías de servicios, desde banco, telefónica, bueno, tenemos prácticamente todo representación de cada uno de los sectores productivos del país. Lo que significa que nosotros vamos a consensuar, vamos a hacer una serie de encuentros allá con los cócteles económicos que tenemos allá para discutir y hacer un planteamiento serio, y como siempre lo hemos hecho, con los mejores intereses del país primero que todo, incluso a veces en perjuicio de nosotros mismos, como se ha planteado desde nuestro inicio como asociación. ¿Cómo visualizan ustedes el año 24 en términos de crecimiento, de inflación, independiente del proceso electoral? Mira, interesante que en nuestro país estamos ahora mismo en un momento interesante, porque yo entiendo que tenemos índices que nos favorecen bastante, la estabilidad política, el crecimiento económico ya prácticamente eminente que vamos a tener en este año, o lo que son las exportaciones, las zonas francas, la agricultura. O sea, tenemos, como país tenemos que sentirnos bien, en el sentido de que a nivel macroeconómico el país está bastante bien. Yo sé que hay mucha diferencia, que eso no se ve en los sectores quizás que siempre se puede estar mejor. Pero entendemos que los índices indican que el país va por buen rumbo. El año 24 se ve bien, o sea, no se dilumbra, por lo menos en este año, que hayan cambios en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de las empresas, de las exportaciones. En términos generales se ve bien. El turismo que está creciendo, las remesas siguen estables y creciendo. O sea, son de las cosas que muchos países nos envidian, sobre todo en la región, de cómo estamos nosotros. Yo decía en un programa que tuve anteriormente, que decía que yo estuve en Colombia, en Cartagena, en un seminario allá, y muchos de los empresarios que se nos abordaban y nos decían, oye, pero qué bien están ustedes, oye, pero ¿y cómo era? O sea, nos cuestionaban de qué es lo que estamos haciendo, cómo se veía, porque allá se ve que es un país que está muy bien. Y eso está muy bien, porque como tú también te prestan dinero a más bajo interés. Y va a invertir. Y vienen más inversiones. De hecho, tenemos un récord de inversión ahora con relación al año pasado. Creo que no tengo bien la suma, pero creció tremendo la inversión extranjera en este periodo ahora de este año. O sea, eso significa que hay un clima de seguridad y de buena imagen que atrae inversiones extranjeras. Ingeniero Eury Andújar, magnífico debut, lo esperamos en próximas ocasiones. Lástima que el periodo de ustedes es tan breve, es apenas un año. ¿O lo aumentaron? No, son 2 años. Son 2 años. Pero ya yo tengo uno ya. Ya tienen. Pero todavía no queda el resto del año, o sea que tenemos oportunidad de, cuando ustedes gusten, recibirle especialmente acá, después de mayo. Cuando vengan esos debates. Ahora mismo todo debe ser después de mayo. Sí. Gracias. Bueno, y le deseamos éxitos. Muchas gracias. En todas esas participaciones de todos los candidatos presidenciales. De todos los candidatos, todos y todas, como dice. Ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a ver un programa que tiene el Banco Popular, que es las becas a la excelencia.